Yo lo primero que quiero decirles es que les agradezco profundamente y me fascina pensar que tenemos un grupo todos los jueves, en la semana pasada, el miércoles, de personas de todos los ámbitos, ¿no? Vinculados de muchas formas al mundo del libro y la lectura, y que nos estamos gozando este ciclo maravilloso que hoy termina y que termina con la presencia de un gran amigo y de un gran editor como es Juan Felipe Córdoba. Eh, bueno, como hemos dicho ya muchas veces, este ciclo lo hemos pensado a partir de la trayectoria y del pensamiento y de la creación de todo lo que Ángel Nogueira ha sido capaz de crear tanto en España como en Colombia. Y ahí vinculo un poco esa belleza de amistad y, digamos, de trabajo intelectual que se forjó desde que Ángel llegó por esos motivos y por esas razones que uno nunca termina de entender y que son casi mágicas, ¿no? Llegó a Colombia, se enamoró de Colombia, se enamoró de una colombiana, se quedó en Colombia, pero a partir de ahí comenzó a tejer una relación muy interesante con los editores, es que estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Y en ese momento la edición académica y universitaria estaba prácticamente en pañales, estaban haciendo. Entonces fue muy bonito ver cómo Ángel, con toda esa estructura ya intelectual y con toda su trayectoria, empezó a generar un diálogo y una construcción de ideas y de cuestionamientos en torno a lo que debería ser la edición universitaria y la edición académica, de cuál era su objetivo, su misión, etcétera, ¿no? Entonces, por eso queremos terminar este ciclo con una de las personas que creemos en siglo, que representa más fuertemente el mundo de la edición universitaria. Juan Felipe, de verdad, no porque estés aquí, Juan, pero Juan Felipe Córdoba, además de ser el director editorial de una de las editoriales más importantes universitarias en Colombia y yo diría que en Latinoamérica, que es la Universidad del Rosario, pues Juan Felipe ha sido un impulsador sin cansancio, porque es la capacidad de trabajo de Juan Felipe es impresionante, de eso, ¿no? De construir la edición académica universitaria, de apoyarla, de hacerla visible internacionalmente. Yo creo que sin su apoyo no hubiéramos podido hacer todo lo que hemos hecho en términos de lo que es hoy en día la edición universitaria de cara a Iberoamérica. Él ha sido presidente varias veces de ASEUC, que es la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, de ULAC, que es la que reúne las editoriales de América Latina y el Caribe. En fin, la trayectoria de Juan Felipe es enorme, su sensibilidad hacia el mundo de la edición, con una visión muy nueva y muy especial, pues también es muy interesante escucharlo. Así que gracias por estar acá, Juan, por compartir este último día y momento del ciclo y seguramente que vamos a gozárnoslo muchísimo. Adelante. Y gracias a todos ustedes por seguir aquí. Qué lindo. Bueno, entonces quisiera contarles cómo vamos a organizar el día de hoy la conversación. Como todas las personas que se han conectado o los nuevos si llegaron hoy por primera vez, saben que el chat es muy importante para nuestra conversación y para nosotras. Primero porque es una memoria de todas esas voces diferentes que surgen durante la conversación. Y segundo, porque a Juan Felipe y a mí nos pone un reto adicional. Y es salirnos un poquito del guión que hemos preparado para ustedes, pero nos encanta y de eso se trata. Decía Ana María Aragón que nunca había visto a Juan en estos encuentros, entonces aprovechen porque no sabemos cuándo vaya a haber otra oportunidad. Entonces pueden hacerle todas las preguntas, yo le daré unas que normalmente no se hacen en estos espacios más académicos o más formales, entonces es el momento. Lo primero que quisiera decir es traer algo que les mandamos en el correo de invitación y es el concepto de nacencia. Yo creo que cuando Emilia habla de 30 años hacia atrás en la historia de la edición académica y universitaria de Colombia, estamos hablando precisamente de eso, de un proceso y del germen cierto de una novedad. Es decir,
cómo hace 30 años se empiezan a juntar un montón de cosas, voluntades, formas de entender el mundo, otras maneras de comunicarse con distintos países como España, o pensar que México también era un lugar posible para nuestros libros y nuestra investigación. Y poco a poco se fue dando eso de lo que tanto se habla, que es la internacionalización de la producción académica colombiana. Entonces, piensen también en esta historia que vamos a hacer hacia atrás de 30 años, liderado hoy por Juan Felipe, aunque hay otras personas, pero nos va a contar mucho de lo que ha ocurrido y de cómo nos hemos convertido sin dudas en la Feria del Libro de Guadalajara, en un espacio muy importante para nuestro país. Entonces, eso por un lado, tengamos siempre presente el concepto de nacencia, si quieren lo podemos hablar un poco más, y por el otro, vamos a conocer al editor como un personaje sensible, Juan Felipe. Ese es el reto de hoy, presentarte de muchas formas. Entonces, para iniciar esto, quisiera compartirles algo, una referencia. Los voy a dejar ahí en punta. Bueno, no sé si conocían esta ópera. Si la conocían, nos encantará saber qué opinan. Pero, Juan, te damos la bienvenida al ciclo para que nos cuentes por qué empezar a romper la conversación acá. Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. De esas preguntas que hace María Elvira cuando lo invita a uno a estos espacios, a mí que me gusta. Mucha gente me conoce, mucha gente me ha visto, pero mucha gente no conoce lo que a uno lo conmueve. Esas cosas son muy de la órbita de lo personal, de lo individual. Y una de las cosas que yo aprecio muchísimo y me encanta poder asistir a ella es la ópera. Y obviamente la ópera no se aparece de una forma gratuita en la vida de las personas, en mi vida en particular. Siempre me llamó la atención, siempre me gustó, pero poder ver cosas y entender cosas significaba contar con la presencia de alguien muy importante en mi vida, que era Anne-Marie Rostrum. Y Anne-Marie, que era música, que era pianista, que era profesora de música, podía entregarle a uno unas claves adicionales para poder navegar la ópera. Y esa obra que estábamos, ese pequeño pedacito que vimos de la cabalgata de las Valquirias, que hace parte de la gran ópera de Wagner, El Anillo del Nibelungo, es, entre otras cosas, bastante larga de duración en su puesta en escena, de la mano de alguien que le permita a uno entender y enamorarse más de eso. Pues obviamente lo que se conquista es todo. Entonces, la ópera es de las cosas que a mí me enamoran y me apasionan bastante. Pero hay una cosa en paréntesis que no podemos dejar por alto. Los que me han visto en ferias como Guadalajara saben que hay otra pasión que tengo en el alma, que es bailar. Puedes ahorita hacernos una pequeña demostración si quieres para alegrar la mañana. Entonces son las cosas que a uno lo conmueven y lo llevan a lugares de apreciación de la humanidad con otros lentes, y la ópera es una de las cosas que a mí me conmueve. Este ciclo ha sido muy bonito y creo que a muchos nos ha pasado, y te cuento, Juan, que en la medida que hemos descubierto a los editores a partir de esas referencias artísticas o temáticas que los conmueven, nosotras mismas y todas las personas que estamos acá también nos hemos conmovido
Ha pasado mucho que había una obra o un artista en particular que conocíamos, pero que a la hora de entenderlo a través de la referencia de un editor, la experiencia es totalmente diferente. Y de eso se trataba este ciclo, de imaginar cómo a partir de las experiencias de otros, de otras personas, podemos empezar a sentir y a leer el mundo, porque esa era la apuesta que nos estaba proponiendo Ángel en algunos de sus textos, y es editar es leer. Entonces, gracias por dejarnos conocer un poquito de tus sensibilidades y de, pues, de más experiencias personales, porque de eso se trata también construir en colectivo. Yo quisiera también que nos ayudaras a comprender esa apuesta que nos haces hoy, que es leer desde afuera. Y me gusta esa idea de leer desde afuera porque supone que hay un adentro, que es el adentro que nos acabas de empezar a mostrar y vamos a ir descubriéndote también a medida que vamos conversando. ¿Qué significa leer desde afuera como editor, Juan? Bueno, esa pregunta voy a intentar darle respuesta de una forma tranquila, porque me gusta poder contarlo de una forma tranquila. Cuando yo empecé a caminar por el mundo de la edición, pues muchos saben que yo soy de los afortunados alumnos de Ángel Nogueira cuando vino a Colombia. Y una de las cosas que él decía con frecuencia en sus charlas con nosotros en la Universidad de Antioquia en Medellín hace muchos años, era la responsabilidad social de un editor. Eso, por el marcarlo en una actividad laboral que es el editar, significa un compromiso con la sociedad. Para poder tener responsabilidad social, tiene que existir un compromiso con el otro. Ese otro es el lector. Ese otro, ya nos ahondamos un poco más. Ese otro es el lector. Cuando yo tengo un original frente a mis ojos no son mis ojos, porque me atraviesa la responsabilidad social. Cuando yo pongo el texto en mi lectura, la lectura que está significando en mayor proporción es la de los múltiples lectores. Esos que son anónimos, esos con los que yo nunca voy a poder hablar. Eso es leer desde otro lugar, es desacomodarse. Yo creo que el compromiso que uno tiene desde lo social y desde la edición académica en particular, que es un sector de la edición un poco más complejo que otros, o complejo no, con otras particularidades, obligan a que el compromiso de editar signifique poder leer el texto como si fuese otro ser humano el que lo está leyendo en ese momento. Eso es leer con otros ojos. Tú me hablabas de una metáfora donde empezabas a combinarlo con seres de la naturaleza. Cuéntame cuál era esa, contémosle a todos, pues. Bueno, en los mitos griegos hay un mito que a mí me gusta mucho, que es el ave preferida de Hera. Cuando muere Argos, el gigante Argos, Hera decide tomar los ojos de Argos y ponerlos en la cola de su ave favorita. Ese es el pavo real. Entonces, cuando el pavo real despliega su cola para seducir, para conquistar, cada ojo que está en esa cola de ese pavo es el ojo de un editor. Son los ojos de un editor, perdón. Entonces, claro, para mí esa imagen significa que cuando yo tengo el texto, yo tengo todos los ojos del mundo. Y me están editando de aquel mundo que se va a relacionar con ese contenido. Porque el contenido tiene una destinación y un público cautivo. Hay gente que lee un libro y no le llega. Hay otra gente que lee otro y te conmueve hasta el alma. Una de las cosas que sí tengo que parar, porque
de las cosas que suceden en un libro que acabamos de coeditar con Siglo, que es El estallido social. Pues yo estoy de moderador de ese libro. Yo revisé el libro, el contenido, pero entonces como la moderación me lleva a tener un compromiso diferente en la mesa, pues debo atravesar con mayor profundidad. Entonces ahí me tengo que desacomodar de ser editor para leer desde otro lugar. Entonces, claro, ese otro lugar, ayer que estaba leyendo, porque además entender el fenómeno es muy complejo, yo decía, claro, es que es tan significativa esta posición de leer desde lugares, que cada lugar desde donde yo leo es diferente la posibilidad. Porque entonces, como en la moderación, yo ya no puedo leer como el editor que, claro que estoy atravieso el ojo como editor, no voy a decir mentiras. No te puedes quitar siempre el sombrero. Pero en el ejercicio de la moderación, yo ya no estoy pensando en quien escribió el libro, sino en el público posible que esté sentado en el auditorio. Y cómo va a ser la conversación con los autores y cómo los que están ahí sentados van a llevarse algo para entusiasmarse a adentrarse en la lectura del libro del estallido social. Entonces, claro, eso es otra lectura, entonces eso es lo que lo hace mágico. Entonces, ese es el pavo real, el editor. No que el editor sea un pavo real, sino que los ojos del pavo real. Bueno, yo quisiera, Juan, pedirte que vayamos entrando a otras dimensiones del editor. Ya hablamos de los ojos, ya hablamos de experiencias relacionadas con la música, pero no sé si quienes te conocen saben también que hay cierto tipo de contenido que también te conmueve. Y hay un poema en particular que tú seleccionaste, que yo estuve leyendo, que a mí me incomodó en el sentido que, como decía Ángel, en relación con el otro, tengo que romper lo interno para comprenderte a ti y para poder meterme en tu propio mundo. Entonces, quisiera pedirte que nos leas este poema de Santiago Cepeda. Sí, bueno, eso hagamos un pequeño alto porque obviamente Santiago, que es un joven poeta colombiano, que mucha gente no, pues creo que no lo tiene. Yo pues lo descubrí en ese texto que estás proyectando hace bastantes años y vengo siguiendo. Me gustaría que tuviera más libros de poesía publicados porque para mí es muy buen poeta. Planos de amor. Me hace gracia esta costumbre mía de amar horizontal como la tarde. Así me pasa que tu amor me tumba. Es normal, como una ballena es normal y enorme, como una catedral llena de cantos, y que tú seas el cielo cuando te tengo encima. Me mueve un navío sobre un mar que no vislumbra, igual mi amor. Si viera cuánto abismo sostiene su descanso, se hundiría sin remedio hasta tocar lo hondo. Así me adentro yo en ti, tan profundo y a la vez tan aferrado a la corteza dulce de la superficie, como si no supiera cómo en lo hondo se atormenta el amor. Este es de Santiago. Y bueno, hay uno que es al Padre, que es una cosa completamente celestial. Hay un poema al Papá que es una cosa... No, léanla, Santiago Cepeda, que vale. No sé si alguno conocía a Santiago o alguna persona conocía a Santiago. Creo que ahí tenemos otras referencias para poder seguir conociendo a nuestros editores, pero también a nosotros mismos. Gracias, Juan, por leernos esto, y voy a aprovechar entonces para mostrar una imagen que ustedes también ya tal vez conocen. Perdón, la voy a agrandar, Juan, porque dijiste algo que me parece muy importante, y es cuando hablas de conocer a alguien que te permite entender las claves para adentrarte en un problema, para comprenderlo desde otras miradas. Y yo no he parado de mirar esta foto, porque por aquí me mandó Juan Felipe, yo no hice, o sea, a mí me mandan y yo pongo. Y esto está lleno de claves atrás. Claves que acompañan los libros, que cuentan historias, que me hacen imaginar, bueno, aquí
hay algo, por acá hay otro, por acá hay otro, pero ¿qué es este muñequito que hay acá? Entonces, vamos a viajar por esas claves. Primero les pregunto, ¿quiénes de ustedes decoran sus bibliotecas? Porque yo sé que Emilia también lo hace, yo también tengo unos. Por qué acompañar los libros con objetos que son claves de nosotros mismos y de nuestros viajes personales? Porque, Juan, la tuya está así. Porque es un santuario. Esos son mis altares. O sea, esa es una parte, o sea, porque mi casa es una biblioteca. Mi casa, si yo recorriera en este instante, pues el espacio verían pues, una cantidad de estantes con libros y con cositas. Y para mí es un santuario. O sea, para mí, sí. Cada cosa tiene un significado, representa algo que es muy mío. Esos muñequitos. Estoy aquí, esta es una bicicleta que no sé si pueden ver. Ajá. Esta tiene todo un significado. Y claro, sí. Y pues al ser un altar, pues obviamente tiene todo lo que para mí significa. Este es Blue Demon. Sí, no me lo estaba esperando. Entonces, en calavera. Entonces, obviamente, ahí se aproxima, ahí está. Entonces, cada uno viene de la mano de alguien. O sea, hay algunas cosas que yo he elegido, pero lo que más significa es que todo lo que está ahí viene de la mano de alguien, viene con la presencia de alguien. Y eso está ahí porque para mí es un santuario y además de los libros están las personas que amo. Entonces, eso tiene que ver con todo un ritual de lo que significa. Bueno, creo que muchos, pues algunas personas también lo han hecho y quisiera entonces irme por ese santuario a través de esas historias y de personas que han estado en tu vida para que hablemos de tu formación como editor, que está acompañado y tú siempre que hablas de eso, hablas de algunas personas. Devolvámonos en el tiempo, vamos a la Universidad de Antioquia, ya nos empezaste a contar, no me tienes que decir cuántos años tenías en ese momento, pero bueno, o dinos, Se puede, se puede. dinos cuántos tenías, eran tus primeras experiencias en el mundo editorial, estabas en la Universidad de Antioquia. Empecemos a hablar de esos primeros años y cómo a través de Jorge Pérez entras a los talleres que hacía Ángel Nogueira con ustedes. Bueno, esa historia es la cápsula del tiempo. Entonces, montémonos en una cápsula del tiempo y devolvámonos 35 años atrás. Yo estudié historia en el pregrado en la Universidad de Antioquia y mi apuesta y hacía parte de un grupo de investigación era avanzar como investigador. O sea, y tal vez el profesor, aunque no era mi sueño, me gustaba investigar. Me gustaba el trabajo de archivo, el trabajo silencioso, hablar poco. Entonces, bueno, yo empecé en ese ejercicio y apareció Jorge Pérez Restrepo, el que acabas de mencionar. Jorge era el director de publicaciones en ese momento. Él fue profesor de economía de la universidad y era un talentoso editor. Esa era lo que eran las cosas más importantes de Jorge. Y Jorge estaba seleccionando jóvenes para integrar su equipo en la editorial de la Universidad de Antioquia. Recuerdo el sábado en que, porque antes de Ángel voy a ir a la selección. Lo hago porque es importante para la historia. En la selección que se hizo de las personas que íbamos a ingresar, iban a ser dos, pues estaba Jorge, que era el director, estaba la jefe de la imprenta de la Universidad de Antioquia, que obviamente hacía parte del departamento de publicaciones, un profesor de educación, Oscar, que no tengo el apellido en la cabeza, no lo he buscado, pero no logro ubicar el apellido de Oscar, y alguien que está aquí con nosotros hoy, la señora Emilia Franco, hacía parte del tribunal que eligió estos. ¡Oh, eso yo no lo sabía! Nadie, eso no lo sabe nadie, eso lo sé yo. Emilia viajó a Medellín por invitación de Jorge, me acuerdo mucho, y hacía parte de ese tribunal
de calificación, eso fue de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Y de esa selección quedaron 2 personas, una persona que fue director de publicaciones de la Universidad de Antioquia, Jorge Franco, y pues, obviamente el que los acompaña hoy. Ahí está la selección y porque pero yo iba un segundito a la editorial, yo no quería ser editor, yo soñaba con la investigación, con el trabajo de archivo. Y él empezó a llevarme de la mano, Jorge, y en un momento me dijo, quien se unta de tinta de imprenta jamás saldrá del oficio. Es cierto que No se equivocó. Bueno, pero Jorge, que entendía muy bien que sin capacitación de este grupo, pues el trabajo y la calidad del trabajo no alcanzaba el nivel deseado, simplemente se ocupó de llevarnos maestros para que nos enseñaran. Y ahí apareció Ángel Nogueira en la Universidad de Antioquia a compartir con nosotros su sabiduría. Porque de las cosas, era primero el buen tono de la voz de Ángel, que es un rasgo que a quien lo conocimos y estuvimos con él, nos quedó en el oído. O sea, era una voz que a diferencia de algunos colegas de España que tienen unos tonos más mayores, el de Ángel nunca subió. Tenía una paciencia infinita y permitía unas preguntas de impertinencia juvenil que si yo me devolviese me daría vergüenza, porque eran unas preguntas que, pues, que obviamente estaban acompañadas, yo sé, pero este señor que nos va a contar. Pero cuando estábamos más en el calor, Jorge decía, Ángel, vamos a leer. Eso que hemos definido para este encuentro. Leer, editar es leer. Entonces, claro, primera insistencia, después de la responsabilidad social del editor, leer. Sí, sí. Y eso empató mucho con alguien que yo conocí mucho en Medellín, que después tuve el gusto de editar, que decía que para escribir hay que leer. Entonces, esa es la combinación perfecta. El autor y el editor tienen que estar en la misma simbiosis y en el mismo plano para poder encontrarse. Entonces, leíamos. Y leíamos, la que más me quedó en la cabeza fue María Zambrano. Sí, porque ya ha María salido varias veces en el ciclo María Zambrano. Porque María Zambrano lo lleva a uno a un lugar donde dice, wow, wow. Entonces, recuerdo esas lecturas infinitas que no terminaban. Hay un texto en particular de María que me gusta mucho recordar, que es Los sueños y el tiempo. Ese es de Ciruela, publicado en el 92. Léanselo, vale la pena. Me va a dar una licencia, ya que María Elvira me convoca. Voy a leer un pequeño aparte de un texto de María. Dice María, en este libro que acabo de mencionar, y el que sueña pide salir de ese estado en que, desgraciado o feliz, yace como larva en su capullo. De ese modo de inmanencia que no parece ser propio de la vida humana. Pues si la idea de inmanencia acerca del hombre correspondiese a la realidad, la vida sería como los sueños. La realidad, la circundante y la propia, sería solamente padecida, comentada como lo es en sueños, anotada, deformada, entrevista. Y aún las acciones con ella y aún sobre ella tendrían la misma condición. Serían igualmente padecimiento, pasividad. Esa es la oposición a lo que no es un editor. Un editor. Cuando estábamos atravesando esa cita, porque yo la tengo guardada desde esa época, claro, un editor no puede estar en ese lugar de no moverse, de no preguntarse, de no desacomodarse. Entonces, claro, María Zambrano es una cosa que a uno, si va a trasegar por el edificio de editar, uno entiende por qué Ángel insistía con tanta vehemencia sobre la lectura de los textos de María Zambrano. Hay una cosa, me hiciste pensar en varios puntos que hemos hablado en el ciclo
no sé si recuerdan que Valeria Vergali cuando dijo sobre algunas cosas básicas, sí o sí que debe tener una persona que se dedica a la edición, dijo, pero ojo, si nosotros aplicamos esto para editar, lo podemos aplicar para la vida misma. No importa el rol del mundo que ocupes, va a ser valioso. Y pensaba en eso, en cómo desacomodarse, Juan, es valioso, así no tengamos en nuestra tarjeta de presentación el nombre editor, ¿no? Es una forma muy bonita de proponernos una forma de existencia, que estemos permanentemente en movimiento y desacomodándonos. Y tú dijiste ayer algo cuando estamos hablando de María Zambrano, que tiene que ver con esto también, y es, yo leía a María Zambrano y me desacomodaba el alma. Y eso es de lo que no se habla normalmente, de cómo se desacomoda el alma. Y no sé si algunos de los que están acá nos quieren compartir autores, referencias que les hayan desacomodado el alma. Y esa experiencia, que a veces puede ser dolorosa y confrontadora, al final trae paz o tranquilidad o alguna sensación de libertad porque el límite se va corriendo. Entonces, nos has contado un poco sobre un taller de edición que tenía mucho de filosofía para hacer este proceso de sensibilización, pero ¿qué otras cosas, además de preguntas que nos eran juzgadas por Ángel, tenía ese taller? El taller con Ángel, pues primero, esto que acabo de mencionar, no, ya he hecho dos características. La responsabilidad social, editar es una responsabilidad social, leer es indispensable, y la posibilidad, y me devuelvo a los ojos, de construir un proyecto editorial comprometido con aquella población que yo quiero impactar sensiblemente. Eso tiene que ver con la selección de los títulos que hacen parte de tu catálogo. Eso tiene que ver con el buen ejercicio de cuidar, de curar la selección de aquello que lleva tu sello como editor. Independientemente de la marca empresarial, yo pues, llevo 22 años en la Universidad del Rosario. Puedo decir tranquilamente, a mí esa editorial la construí yo. Cuando yo ya no esté, quien llegue tendrá su sello, pero tendrá un terreno fértil donde levantar ese sello y seguir para adelante y hacer los cambios pertinentes. Eso es parte de las buenas enseñanzas de Ángel. Una de las cosas que yo recuerdo con un cariño infinito, cuando Ángel visitaba la Feria del Libro de Bogotá en Corferias, para él una visita obligada era subir al stand de la Universidad del Rosario. Para quien no conozca, el pabellón 3 de Corferia, donde se hace la Feria del Libro, tiene dos pisos. En el piso 1 ha estado siempre el stand de Siglo, y en el segundo están las universidades colombianas. Allí está el stand de la Universidad del Rosario y el comentario de Ángel, que creo que sí lo logré. Él decía, yo creo que lo pensaba, lo formé bien, porque él siempre... He hecho bien la tarea. Porque él siempre hacía unos comentarios muy, muy amorosos y positivos sobre los avances en el catálogo que venía construyendo el sello editorial de la universidad. Entonces, claro, ese fue otro gran aporte de Ángel en mi formación como editor. Cuidar con con una cosa que yo le inyecto al asunto, que después hablaremos un poco, pasión y amor. O sea, si yo no estuviera enamorado de esto, yo creo que, porque es otra parte de lo que no fue con Ángel, esto fue en María Zambrano. Cuando yo digo que me desacomoda el alma, es que me llevó a amar algo que obviamente la gente sabe que yo le entrego, como lo decía Emilia, yo le entrego el alma a esta cosa. Creo que me voy a ir con la satisfacción del deber cumplido. Yo quisiera mostrarles a todos las fotos de
de unos primeros amores de Juan Felipe. Tan, tan, tan. Este es un primer amor de Juan Felipe Córdoba en la Universidad de Antioquia. Raíces del poder regional, el caso antioqueño. También tenemos 127 poemas de Darío Jaramillo Agudelo. Y el comodín, como decías tú, Juan, plantas medicinales aprobadas en Colombia. Cuéntanos de esos 3 libros y de esos 3 primeros amores en tu oficio. Bueno, aquí me da una oportunidad maravillosa de hablar de los autores, de las autoras. Porque sin esas personas que han necesitado escribirse, a pensarse una obra y a intentar dejar plasmado conocimientos, pues sería muy difícil. Yo aquí debo hacer un alto y reconocer la presencia de Jesús María Álvarez, que ya no nos acompaña, y de María Teresa Uribe de Hincapié, que también es alguien de mis profundos afectos. María Teresa Uribe, pues era una destacada investigadora social. Chucho, digo Chucho, Jesús María Álvarez, Chucho era un destacado economista. Y poder editar este libro, lo tengo en la mano porque pues, es de las cosas que siempre estarán conmigo en mi biblioteca, que hacen parte de mi santuario, de mi altar. Lo que significó hacerlo y lo que nos demoramos. Y además, como era tan extenso, voy a enseñar a ver si logran apreciar. La tipografía es diminuta, pero se deja leer. O sea, hacer este ejercicio fue muy difícil. Y obviamente tiene unos cuadros genealógicos enormes y obviamente poder estar al frente de la edición de este libro realmente pues a mí me retaba muchísimo. Y además es un clásico de la historiografía nacional, o sea, para poder entender las claves de lo que significa la política regional colombiana, inclusive yo me atrevería a decir latinoamericana, este es uno de los clásicos que hay que leer. Voy a hacer una pequeña lectura de algo que dice este libro. Dice en alguna parte, se mira y se habla desde el centro, desde los procesos económicos mayores, desde las cúspides de la élite social, desde los poderes políticos, desde los poblados principales y de mayor peso demográfico. Es decir, no solo del centro sociogeográfico, sino también desde el centro simbólico, desde donde ocurren los acontecimientos, donde se realizan las comunicaciones, donde se desatan y resuelven los conflictos, por donde transcurre lo público, lo visible, lo representable. Eso que está diciendo este pequeño texto es que eso le juega a no pensar la región antioqueña exclusivamente sobre el centro de Medellín, sino eso como es algo extendido y impacta una región mucho mayor y cómo se constituye una élite de poder a la hora de pensar el análisis que propone. Entonces, claro, esto es realmente importante. Entonces, eso realmente a mí me llevaba a pensar la edición como algo que le permite a uno encontrar claves de entender la sociedad en la que está. Pero no me quedo con raíces, me voy a el libro de Darío. Darío, además yo armé este libro con Darío Jaramillo, hombro a hombro. La dedicatoria de ese libro, a mí me encanta cuando él dice Darío. ¿Hace cuánto fue esto, Juan? Este es ese Darío, el verdadero autor de este libro. Este es del 99. La dedicatoria de Darío fue esa porque yo me senté y yo creo que le dije, este tal vez no, este tal vez sí. Y aquí uno que les va a encantar. Podría perfectamente suprimirte de mi vida, no contestar tus llamadas, no abrirte la puerta de mi casa, de la casa, no pensarte, no desearte, no buscarte en ningún lugar común y no volver a verte, circular por calles por donde sé que no pasas, eliminar de mi memoria cada instante que hemos compartido, cada recuerdo de tu recuerdo, olvidar tu cara hasta ser capaz de no reconocerte, responder con evasivas cuando me preguntan por ti y hacer como si no hubieras existido nunca, pero te amo.
No, es, bueno, es cuando todos quedamos, pues, silencio para el llanto, un momento para el llanto. Entonces, claro, este libro, que obviamente tiene el paso de los tiempos, que tiene ya, que se le salen las hojitas, para mí es un tesoro, porque realmente poder editar este libro, pues con el maestro Darío Jaramillo fue una cosa que marca la vida, o sea, y con María Teresa y con Chucho, o sea, y esa fue mi escuela. Yo, no se te cortó al final, Juan, después de que, Sí, esa fue mi escuela, entonces, sí, yo quisiera también contarte y a muchos que han estado en todos los ciclos, señalar lo maravilloso de las cosas que no son coincidencia. Ya habíamos hablado de María Zambrano, ya habíamos hablado de Darío Jaramillo Agudelo y aparecen una y otra vez para descolocarnos. Entonces creo que esos son como los autores muy diferentes aparentemente en áreas, pero ahí vemos como la filosofía y la poesía se van uniendo todo el tiempo. y para terminar tu invitación está, pero este merece que lo abramos un momentito, porque para poder ver alguna imagen que no es posible verla ahí. Ay, divino, Entonces, eso está espectacular. este libro del profesor Ramiro Fonnegra y Jesús Jiménez de Biología en la Universidad de Antioquia de los Viejos, ese libro yo lo encontré engavetado en un escritorio, o sea, que era muy difícil de producción, requería recursos adicionales porque costaba poder hacerlo a este tamaño, con las ilustraciones. Eran las señoras que dibujaban eso en el laboratorio de herbología de la universidad. Y ahí entendí otra cosa que esa sí no es de las clases que recibí, sino que creo que viene con el día a día del oficio, buscar los recursos económicos para poder editarlo. La gestión. Había que buscar, entonces obviamente, además es que parte de la sabiduría que había que tiene este libro, es parte de la sabiduría de la cultura colombiana, muy de la mano de las mujeres. O sea, cuando uno lee lo que dicen aquí para tomar, para la fiebre, esta es la valeriana. Ay, divino. Entonces, claro, que yo decía, ¿cómo no vamos a publicar la sabiduría? Y ya con el reconocimiento de la academia, porque estas están reconocidas por el Ministerio de Salud de Colombia. Entonces, claro, o sea, por favor, esto es tener, esto es creo que es de los primeros intentos de enfrentar las fake news, porque esto es, mire, estas plantas están reconocidas y tienen sello académico y usted puede consumir. Entonces, cada planta tiene la descripción científica, obviamente porque es un libro académico, y la segunda es que está para qué sirve y cómo son las posologías de cada una cuando uno tiene una enfermedad o algo que lo esté aquejando. Entonces, esos son de mi pasado remoto, algunas cositas. Bueno, quisiera seguir en tu pasado remoto y les quiero compartir algo para que sigamos conociendo a Juan Felipe, pero también dándonos la oportunidad de conocer otras cosas que a nosotros nos pueden conmover. ¿Listo? Ay, ese es de los que me gusta mucho. Equilibrio. A vuestras espaldas, vino fuerte, amores desdichados de mi vida, los más, me construí poderoso y soñador, y ustedes se quedaron con las hilachas inacibles de mi poesía. Seres queridos, de cuerpos intocados, de pieles adoradas, seres que me preservaron del destierro de la carne al ejercitar en mí la sexualidad enamorada. Ellos me enseñaron que cuando se ama así, se pierde, y que cuanto se pierde en el amar, se gana en alma. Eso es una cosa muy bonita. Sí, momento para conmovernos, ya sabes. No, pero a ver, lo que pasa es que eso es una cápsula del tiempo, porque es que, a ver, de los poetas, a mí me gusta la poesía y ya quedó claro.
Y Colombia tiene muy buenos poetas y muy buenas poetas. O sea, y Gómez Satín es de los que a mí más me gusta. Pero es que eso tiene una historia, eso no está suelto. En Medellín se realiza el Festival de Poesía, Sí. el Festival Internacional de Poesía. Eso fue el año en que estuvo en Medellín Margaret Randall, la gringa, con una cosa preciosa sobre la guerra en Irak. Pero en una noche, después de dejar el Teatro Carlos Vieco, donde se hace parte del festival, estábamos tomándonos una cerveza en el centro de la ciudad de Medellín y nos encontramos con Raúl. Raúl, yo no conocía a Raúl, Raúl me dedicó la noche completa y Raúl me recitó todos los poemas que quiso y yo creo que nos dieron las 4 de la mañana. Eso dio, o sea, eso fue una cosa que yo nunca voy a olvidar, o sea, el gusto y el placer de escuchar en vivo y en directo, y además porque Raúl era un loco maravilloso que lograba enamorarlo a uno y tenerlo ahí sentado oyéndolo, como si la poesía fuera una novela, o sea, era una cosa impresionante, de verdad que es de los poetas colombianos que hay que leer. No, pues eso sí que nunca me lo hubiera imaginado. Fue este mismo, Juan. Ayer yo descubrí Ese, que está es aquí. ese, es Miren, ese. Ahí, miren. Ahí, unas horas más tarde iba a estar leyéndoselas a Juan Felipe. Entonces, nada, eso fue una cosa muy bonita, eso fue una cosa preciosa. No, muy bonito. No les puse este porque no encontré exactamente el pedazo que queríamos sobre equilibrio y porque el audio no estaba muy bueno, pero busqué mucho uno donde estuviera la voz original de él, porque me parece que en su voz está también la magia de todo esto y de poder viajar con Juan Felipe también en su propia historia. Juan, también quisiera aprovechar que nos contaste esto para hablar sobre... Sí, nos quedó claro que te gusta la poesía, pero hay una relación casi natal con la poesía. Cuéntanos un poco de eso. Sí, esto es mi casa materna. Mi abuela, que es una mujer que murió muy joven, le gustaba escribir poesía. Y a mi madre le gustaba decírnoslas. Yo siempre digo, yo no tuve canciones de cuna, yo tuve poesías de cuna. Entonces, hay uno de mi abuela que dice algo así como, no quisiera que nunca de una espina llegara a ir tu tierno corazón, que nunca se marchite tu esperanza y sea alegre y feliz tu porvenir. Ese es de mi abuela, por ejemplo, y eso es lo que yo escuchaba en la cuna. Entonces, yo creo que la poesía es un género que uno debe, como editor, como ser humano, acariciar, apropiar, que le pertenezca. Ayer te contaba unas locuras que le dan a uno como profesor. Yo dediqué un semestre en mi clase en la Javeriana a hacer el curso siguiendo un libro de un poeta que es poeta en Nueva York, el libro de Federico García Lorca. Lo más interesante del curso, y lo que yo más aprecio, es que yo estoy convencido que el 70% de los estudiantes que estuvieron que nos acompañamos en ese semestre, creo que se enamoraron de la poesía. Porque poder caminar de la mano de Federico García Lorca en Nueva York, porque eso es lo que logra ese libro. Ese libro, además de ser una cosa completamente excepcional, permite recorrer Harlem, permite recorrer Brooklyn, Manhattan. Y claro, entonces uno no hay que ir a Nueva York. O sea, creo que si uno se lee ese libro y va a Nueva York y dice, ay, esto yo ya lo ¿Ahí vi. es esto? Sí, claro que sí. Cuando él describe el Rey de Harlem, por ejemplo, que es una de esas fachadas coloridas que hay en cualquier calle de Harlem y cualquier pórtico de esos, uno se imagina el personaje sentado ahí, y además uno ve, y dice, claro, el señor está escribiendo poesía de lo que estaba viendo, o sea, estaba contando amorosamente lo que la vida le estaba entregando.
Entonces, claro, yo creo que uno con la poesía puede hacer maravillas. Incluso cuando uno lee, por ejemplo, ese pedacito que leí de Raíces, yo lo leo con una lupa distinta, yo leo con lupa de sensibilidad, eso que te llega. Volviendo al estallido, encontré un pedacito de uno de los textos, el de Medófilo Medina, que yo con eso haría una clase. A ver, Claro, ¿cuál es? tengo el libro muy lejos, pero Bueno, hay después una... me la mandas. Sí, cuando habla de la muchedumbre política, que es un concepto que él lo trabaja y lo desarrolla con mucha suficiencia, cuando pasa por Bogotá y narra uno de esos encuentros de la muchedumbre política, uno dice, claro, cuando la gente no tiene la dignidad, la gente la reclama. Yo lo veo desde ahí. Entonces, claro, esto es lo que uno debe apreciar a la hora de intentar contarle al otro, mire, lo que usted va a encontrar en este texto son claves para pensar la dignidad. Y la dignidad es algo que no se negocia. Y este libro le va a dar claves para no negociarla. Acabas de vendernos nuestro libro. Muy bien. Bueno, hablamos de un espacio muy tuyo, de tu abuela, de tu mamá, de la poesía, del espacio de Medellín como un lugar muy tuyo. Pero ya has empezado a darnos pistas de cosas que empiezan a surgir en tu vida. Por ejemplo, la Universidad Javeriana, llegar a Bogotá. Quisiera que habláramos de esa editorial de la Javeriana que está entre tu presente y tu pasado, que es la Universidad de Antioquia. Bueno, la Universidad Javeriana. Bueno, ahí toca mencionar a alguien. Yo no puedo sino agradecer. Creo que también está entre nosotros, Juan. Que es Selma Márquez. En el mundo editorial yo he tenido 3 maestros que me tocan el corazón, que son Ángel, Jorge y Selma. Y yo llegué a la Javeriana por invitación de Selma. Yo no estaba en mi libreto. A mí, los paisas somos muy paisas y nos gusta Medellín. Sí, sí, sí. Entonces eso era muy difícil pensar Bogotá. Entonces, pero de esas cosas que la universidad hizo unos cambios y yo pasé a formar parte, la Universidad de Antioquia, a formar parte de la Vicerrectoría de Extensión, que había un proyecto grande que manejar, pero a mí no, pero yo ya estaba enamorado de la edición. Entonces a mí ese puesto me parecía tan administrativo y tan desgastante que yo dije que no, esto no va a ser aquí. Y la invitación de Selma a trabajar en la Javeriana, yo la pensé, ella me la hizo en agosto, en octubre, y yo en diciembre ya había pasado todo el proceso y llegué en enero de 2000 a Bogotá. Cuando llegué a Bogotá, yo creo que llegué en la peor época de lluvias posibles de la ciudad. Y para mí era muy impactante ver que la gente se movía igual bajo la lluvia. En Medellín, cuando llueve, la gente se esconde. Nosotros no nos movemos de la casa porque nos parece que hay que esperar que escampe. No, aquí la gente sigue igual y yo creo que ese primer mes del 2000, de enero de 2000, creo que yo regresaba a Medellín en febrero de 2000. En este clima no va a quedar. Y salió el sol, y el sol me dejó aquí y empecé a dar clases en la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, en el énfasis editorial, con los talleres de escritura 1 y 2, y obviamente me enamoré de la Universidad Javeriana. Entonces, de la pesadilla del primer mes, pasé a vivir hace 25 años en la ciudad de Bogotá. Entonces, ahí aprendí dinámicas que no estaban en mi ejercicio editorial. Ahí, pues la Universidad de Antioquia es pública, la Javeriana es privada, o sea, eran cosas distintas. Los folletos tenían cosas, rasgos, pero no eran iguales. Las conversaciones no eran las mismas. Entonces, claro, yo ahí simplemente me fui dejando enseñar de Selma. Aprendí a no ser tan paisa.
a no decir tanta cosa de frente, sino ser un poco más diplomático, aunque no crean que lo he logrado mucho. Ahí doña Emilia puede dar fe y me podrá regañar, porque me ha regañado. Las formas. Las formas. Entonces, como llevaba 2 años, apareció la invitación de la Universidad del Rosario y bueno, ya es el resto de la vida editorial. Ese libro lamentablemente no lo tengo para que tengamos también un referente de trabajos y cosas que a uno lo marcan como editor. Un libro del Padre del Rey, que era la beatificación del Padre del Rey y Ana María Splendiani, la paleógrafa, que era la beatificación de San Pedro Claver. Ese libro, o sea, lo que pasa es que los que hemos estado a largo aliento hemos pasado por muchas cosas y hemos conocido muchos programas para diagramar. Yo creo que yo Sí. soy del lindotipo. Entonces, claro, eso venía en un programa que no tuvo la misma posibilidad de acomodar las páginas y los índices en el traspaso de computador a computador. Y ese libro lo que tiene valioso es que como es una transcripción de archivo, debe coincidir perfectamente la referencia de archivo con la cita que se está trayendo el texto. Ese texto yo me demoré 3 meses editando porque me encargué religiosamente de que coincidiera. ¿Por qué? Porque ahí estaba mi mente de historiador. Y sin eso, el libro no tendría sentido. Entonces, si yo pensaba que yo lo iba a usar a alguien, y ese alguien quería llegar al documento que estaba citando el libro, si no coincidía, no lo iba a encontrar nunca en el archivo. Entonces no tendría sentido. Un libro que se hizo por hacerlo. O sea, no, y ahí están mezclados todos, la responsabilidad, el cuidado, la lectura del otro que no soy yo, el uso del texto. Entonces, ese texto, pero ayer encontré otro que ni siquiera se los enseño. Ahí en el chat están preguntando cosas. ¿Las miramos o como quieres? Si quieres, muestra el libro, porque tengo preguntas sobre el libro y ya vamos a ver eso. A ver, esto lo muestro y lo elegí. Este fue un regalo que me hizo el director editorial de la Javeriana, Nicolás Morales. Él conoce mi gusto por esto, porque esta es mi investigación mayor como historiador, porque pues María Elvira me preguntaba en algún momento, ¿tu doctorado y tu maestría en qué son? En historia. ¿Y por qué? Para poder divertir. Ese Pacemaker, ese es el programa que no acomodaba. Entonces, ese libro, por ejemplo, entonces, claro, la madre Laura, que es una figura trascendental en la historia religiosa colombiana, pues a mí me sirve para encontrar claves para comprender la historia cultural. Entonces, claro, yo me encontré este libro, que el original de este libro que yo tenía, publicado por Editorial Vedut, alguien lo sustrajo, una amiga se quedó con él, es que se quedó porque lo necesitaba, y yo le comenté a Nico, y Nico me lo regaló, y yo vivo feliz. Cuando pasé por el texto, aquí lo que hay es un trabajo delicado del editor frente a la primera edición de Vedut. Este es una joya a la hora de entender un personaje como es la madre Laura. Te contextualizo las preguntas que nos hace Luis Fernando. Dice que él sabe que ya no estás en la Universidad de Antioquia, pero quisiera preguntarte si no ha salido una edición de la novela Respirando el Verano de Héctor Rojas Erazo, que cuando él estaba en el pregrado, pues le gustaba, pues lo recuerda mucho, pero dice que para él esa edición es la mejor. Es la mejor porque es una edición crítica, Luis Fernando. Yo no sé, a ver, lamentablemente es algo que los editores universitarios, que ahí sí podríamos hablar un poco más, no podemos hacer con la frecuencia que puede hacer una edición comercial, que es la reimpresión. Porque los inventarios de las editoriales universitarias están alojados en los campus de las universidades y los espacios son muy, muy limitados. Esa novela la alcancé a publicar cuando yo estaba en la Universidad de Antioquia, esa edición que estás comentando, Luis Fernando. Podríamos preguntarle a la nueva directora, a la directora actual si está contemplado, porque
allá deben estar los archivos. Bueno, quisiera aprovechar que estás hablando de la edición para mostrar unas cosas que me parecen muy importantes. Estuviste en una editorial pública, después pasaste a una privada de una congregación religiosa y ahora estás en una privada laica, ¿no? Abiertamente dicho, ¿no? Como entre sus estatutos. Pero la función de una editorial sigue siendo la misma y lo empiezo a mezclar con lo que decías de el significado de la edición como una responsabilidad social. ¿Qué significa realmente que una editorial, perdón, que una universidad decida tener una editorial? ¿Cómo lo compromete con la sociedad en la que está inmersa? Otra vez la máquina del tiempo. A ver, la edición académica como la conocemos es relativamente, en el caso colombiano y latinoamericano, podría decirlo con tranquilidad, es relativamente reciente. O sea, que las universidades apuesten a un proyecto editorial es de finales de los 80, comienzo de los 90, del siglo XX. O sea, es muy, muy reciente. Antes que existía, y también existía esa modalidad en países anglosajones, por ejemplo, que se imprimía. O sea, la figura del editor al interior de la universidad era casi, no, era inexistente. Había un impresor. Es entregar un original e imprimir. Ahí no está quien media entre el autor y los potenciales lectores. Es lo que la universidad propone en este tiempo que les señalo, de los 80 y 90, es apostarle a un proyecto editorial al interior de la institución educativa que permita socializar saberes que en ese momento entendimos no era posible que la edición comercial acogiera. Yo lo pongo mucho como ejemplo porque ahí sí tengo que volver a Ángel. Ángel insistía, es una responsabilidad de una universidad publicar libros de filosofía que no van a estar en el circuito comercial. ¿Por qué? Porque si no están esas publicaciones, las posibilidades de discusión, las posibilidades de debatir, las posibilidades de disentir no se darían. Entonces, parte del buen ejercicio de lo que hace la universidad es poder entregar contenidos que permitan un diálogo vivo y permanente. Entonces, esa es la apuesta que hace la universidad. Pero ahí se van agregando cosas que hemos venido aprendiendo, que hemos aprendido todos, que tienen que ver con la calidad de lo que la universidad publica. Claro. Es importante eso, porque en una institución como lo es una universidad o una institución de educación superior, puede existir presiones indebidas. Yo quiero que me publiques esto. También existen en la edición comercial. Yo te pago y me publicame esto. Uno encuentra en editoriales muy prestigiosas libros que dice, esto porque lo publicaron, que alguien pagó por ello. Bueno, vuelvo a la universidad. Entonces, para que eso no suceda, van los procesos de calidad. Y los procesos de calidad sí se están pensando de tiempo atrás. Una de las cosas importantes para decidir qué se publica es el comité editorial. Sí. ¿Quién decide esta vaina? Porque Claro. esta cosa se va a publicar. ¿Y quién me garantiza que yo, que soy el que preside el comité editorial, por ejemplo, odio a la persona que me entregó el libro, entonces yo no lo voy a publicar? Entonces, ahí tienen que existir las mediaciones que permitan que el proceso sea transparente y la gente pueda obtener información a la hora de la relación que debe tener con un editor. Entonces, hay un investigador argentino que es Leandro de Sagastizábal, que tiene un texto muy interesante sobre edición académica. Dice que quien propone y decide el tipo de editorial es la propia institución. En el caso de las colombianas, hemos tenido varios actores que han contribuido a definir lo que tenemos como edición universitaria, que son lo que antes fue Colciencias, ahora MinCiencias, Ascun tuvo su peso, y la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ACEUC, que también tiene su peso para darle un perfil posible a lo que es un proyecto editorial en una universidad. Hay diferencias. Por ejemplo, si yo pienso un proyecto editorial como el Externado, por ejemplo, el Externado tiene una colección de poesía. Eso tiene
unas explicaciones, otras no lo tenemos. Entonces, eso, quien define y modela el proyecto es la institución, pero hay unas condiciones, unos marcos generales que se deben cumplir a la hora de pensar el proyecto. Bueno, hablaste del comité editorial que no habíamos hablado hasta el momento y quisiera que viéramos algo muy claramente en la página web de la editorial de la Universidad del Rosario. A ver, la tengo aquí. Y me meto acá, donde no sé si alcanzan a ver, expresión, hago como un zoom. Libro impreso, no dice colecciones, pero estas son como unas rutas para atravesar el catálogo. Tenemos administración de empresas, arte, arquitectura, bueno, ciencias sociales, varias. ¿Cómo se organiza un catálogo de una universidad que por su propio nombre exige pues una cantidad de saberes que no quiere decir que además todos estén publicando, ¿no? Yo puedo tener una facultad de algo, pero eso no quiere decir que haya investigaciones o reflexiones sobre ese tema. ¿Cómo se hace desde la universidad eso, Juan? Es híbrido, es mezclado. O sea, a ver, lo primero es que la universidad pública desde los saberes que alberga, que oferta, que ofrece a la sociedad. Por eso ahorita ponía el ejemplo por ejemplo, de poesía. Novela corta o cuentos, que lo publica, por ejemplo, la Universidad de Antioquia o la Universidad Javeriana o la misma Universidad de AFIT en Medellín. Porque la Universidad del Rosario no tiene programa de literatura, no tiene programa de lingüística. Entonces, sería un canal muy forzado poder contar con ese tipo de publicaciones al interior del catálogo. Entonces, lo primero son las disciplinas de las que tú tienes posibilidad de conocimientos. Dentro de esas mismas disciplinas, uno podría desarrollar colecciones. Si uno se adentrara con una lupa más fina, uno encontraría que dentro de la Universidad del Rosario hay 3 colecciones que ahí no aparecen. Hay una colección que a mí me gusta mucho pensar, que es la ópera prima. La ópera prima Ay, sí, es genial. Es una colección de tesinas de pregrado de la Universidad del Rosario en todas sus áreas, que por recomendación de los jurados que evaluaron es posible de publicar, pero esa recomendación, por ejemplo, no resuelve la publicación. Hay que hacer todos los procesos editoriales como si fuera un original de un libro cualquiera. Entonces, sigue todos los procesos y esa es esa colección. Pero también está la colección Tierra Firme, que es la colección que hacemos conjuntamente la UAN, la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y la Universidad del Rosario, que está dedicada a las ciencias sociales. ¿Qué tiene de bueno esa colección? Que aborda temas comunes y los libros circulan al tiempo en los mismos países. Entonces, esa colección, por ejemplo, esas no las ves, están dentro de lo disciplinar. Porque en la edición comercial y algunas universidades, sobre todo en Europa, sí hay unas colecciones que permiten identificar claramente los libros. Por ejemplo, y lo traigo rápidamente, ese es Duke. En Duke tú no tienes colecciones, pero tienes algo que se llama series. Y en las series es lo que uno define como colecciones en el ámbito del mundo hispanohablante. Entonces, sí, uno enmarca, pero no tiene que poner la marca. Eso está dentro de esta colección. Simplemente el libro tiene que tener autonomía de vuelo propio. Bueno, hemos hablado de varios de tus poetas hombres que te gustan, que te conmueven. De hecho, nos contaste cómo tuviste la oportunidad de trabajar con uno de ellos y que la dedicatoria es como, oiga, el libro es suyo. Pero hay otras voces que también te han acompañado y hay una en particular que tengo acá de Emily Dickinson que quisiera tocar acá para que siguiéramos conversando sobre esos tesoros que se mezclan entre tu oficio editorial, leer el mundo y tus amores, tan lejos de la piedad como la queja. Bueno, ahí me toca devolverme a la Universidad de Antioquia. Todos llevan a Medellín. No habíamos hablado de Alejandro del Centro. Pero ya no como editor, porque es que hay un profesor que se empeñó en publicar él era profesor de
creo que de Emily Dickinson. Su clase era de literatura y poesía, pero él solamente hablaba de Emily Dickinson. Y yo empecé a seguir lo que él compartía. Posteriormente, la Universidad de Antioquia publicó un libro muy bonito, bilingüe, recomendable, de Emily Dickinson. No sé si circula, pero si lo encuentran en tienda de viejos, recomendadísimo. Okay. Porque tiene esa posibilidad de entender la poesía en su lengua. O sea, por ejemplo, cuando yo veo este texto de Emily, si yo tuviera enfrentado en este momento la versión en inglés, vería las pequeñas diferencias de lo que significa la cultura y el corazón y cómo se expresa en la lengua que produce el texto. Entonces, pero pues a mí Emily, que además la cubierta nunca se me va a olvidar de ese libro que hizo la Universidad de Antioquia, que a mí me llegó, yo ya vivía en Bogotá, que a mí me llegó después, es un cervatillo, es un pequeño ciervo, y yo dije, más bonita, esa representación no puede ser, porque eso es como coger el corazón de Emily y volverlo figura. Yo decía, wow, esto, y además esa edición que lamentable que no circule, pero a mí doña Emily me produce unas cosas que creo que me hacen llorar. Bueno, entonces Emily Dickinson, que es de mis consentidas. Tan lejos de la piedad como la queja. Tan lejos de la piedad como la queja. Tan fría la palabra como piedra. Tan insensible a la revelación como si fuera mi negocio el hueso. Tan lejos del tiempo como la historia. Tan cerca de ti, hoy, como los niños de la bufanda del arco iris. O el amarillo juego del ocaso para los párpados en el sepulcro. Que sosa yace la bailarina, mientras rompen las revelaciones de color y resplandecen mariposas. Emily, de verdad que, o sea, uno, además porque a ver, ¿qué tiene de especial la poesía? A mi modo de ver, las múltiples imágenes que uno ve. Esa sinfonía de imágenes, frase a frase, combinación palabra por palabra. Entonces uno ve como una suerte de cintilla de película. Esas imágenes son un tesoro en el alma de un ser humano. Despiertan actividad, movimiento. Exacto. Es imposible no moverse en términos intelectuales, en términos sensoriales, cuando se tiene que producir una imagen. Quisiera mostrarles una imagen, pero antes, no sé si notaron que mientras Juan Felipe leía, él tenía una traducción y yo les estaba mostrando otra. Creo que eso es lo que pasa cuando hay diferentes traducciones y lo lindo que sería, y por eso rescato algunos materiales como pretextos que ponen los dos, el original con la traducción. Entonces, Juan Felipe, voy a poner una imagen que yo sé que te va a gustar para que sigamos conversando. Un frágil tesoro con mariposas colombianas de la Universidad del Rosario. Bueno. Sí. A ver. Entonces, hay una cosa que también hay que ocuparse cuando se trabaja en una institución de educación superior, que es en pensar y soñar en la apropiación social de la ciencia. O sea, los libros de investigación como el de María Teresa o como el de Joan Rapa por El cobarde no hace historia, o En tierras paganas, ese es mío. Estos son libros que obviamente cumplen con unas exigencias de lo que significa el ámbito académico. Pero ¿cómo puedo yo pensar que eso que tanto trabajo exige pueda ser reconocido por una población mayor? Pensando desde la primera infancia hasta el adulto mayor. Entonces, ¿cómo construir textos que le permitan a la sociedad reconocer lo que la universidad investiga con unos ojos y con unos textos que la gente pueda entender? Entonces, ahí aparece esta colección
que yo espero poder hacer otros libros más, que tengo algunos entre el tintero. Este es el primero que logramos armar, que digamos que si volvemos al poema de Emily y la mariposa al Ajá, final, exacto. ahí van a ver por qué. Hay cosas que yo tengo como ser humano atravesadas y que pienso le pueden gustar a otros, porque ahí vuelvo a los múltiples ojos. Pues si a mí me enamoran las mariposas y creo que merecen ser vistas, listo. Entonces, y tenemos una unidad de investigación en el Rosario, que es la Facultad de Ciencias Naturales y expertos en mariposas. Pues venga, sentémonos y pensemos una publicación. Para poder hacer un libro de divulgación, tú tienes que pasar por muchos investigadores, no es uno solo. Entonces, Sí. claro, ahí empezamos a trabajar. Yo trabajé a mi maestra como historiador, que no puedo dejar de mencionarla, que es Patricia Londoño. Entonces, y Patria además tiene una sensibilidad editorial de la que también he aprendido mucho. Entonces yo le dije a Patri, yo quiero hacer este libro. Ella se enamoró y empezamos a construirlo y llegamos a publicar estas cositas. Espérate, yo dejo de compartir para que veamos tú. Ay, qué lindo. Estas son las ilustraciones encargadas para el libro, pero además de las ilustraciones están las fotos. Y la clave de esto es el rigor que se debe tener a la hora de la escritura del texto, porque es indispensable que las personas que lo van a leer pues entiendan lo que estamos contando, pero que además no caiga en la banalidad, o sea, que tenga el rigor científico, pero al alcance de todos. Esa es la gran conquista de ese tipo de textos, garantizarle a la gente que esto es importante. Lamentablemente no lo tengo a la mano, pero este libro le dio la posibilidad al Banco de la República de tiene algo similar, una cartilla que recorrió todo el país en las sedes de la Luis Ángel del banco, perdón, y se hacía talleres en Manizales, en Leticia, en San Andrés, en la otra sede que queda en Montería, con los niños que empezaron a reconocer las mariposas colombianas que están en ese texto y a colorearlas. Pues, Ay, claro, qué lindo. sí, es una cosa muy bonita. Entonces, claro, eso es parte de lo que uno debe hacer a la hora de pensar lo editorial. Y Libélulas es el segundo, que obviamente la libélula es otro de mis imaginarios infantiles. Y esa que está en la tapa, pues es una de las ilustraciones, pero hay unas cosas ahí como estas. Y esa es la misma filosofía. Y vienen otros en camino. Entonces, aparte del rigor, es también la divulgación y apropiación social de la ciencia. Y ahí me reencuentro con la primera enseñanza de Ángel, la responsabilidad social de una editorial. No, qué lindo, cómo se empiezan a unir cosas. Por ejemplo, el de las plantas medicinales también tiene mucho acá de uniones. Exactamente. Sí, qué bonito. Quisiera terminar este viaje por los libros que son tesoros y primeros amores de la vida que acompañan siempre, con un libro en particular para concluir, Juan, y es Universidad y Edición. Un libro que hoy está dentro del catálogo de Ediciones Uniandes, pero que tú conoces muy, muy bien. Bueno. No, se quedó como trabado esto. Bueno, pero bueno, hagamos un ejercicio rapidito. O sea, el libro, pues, a ver, les cuento ese libro. Como yo fui presidente de ASEUC, yo me empeñé. ASEUC, cuéntales qué es, porque de pronto no la todos. Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia. Entonces no me acuerdo si era el presidente, sí, yo estaba de presidente. Y yo creía, en el momento en que lo publicamos en ASEUC, en la importancia de hacerle un homenaje a Ángel en el marco de la Feria del Libro de Bogotá. Y para el homenaje, pues no era simplemente sentar a Ángel, sino recopilar parte de su saber y poderlo publicar. Entonces, ese libro lo publicamos en lo que ASEU llamó Colección Colombia. La Colección Colombia tiene como 3 textos. Ese es el primero. Ese se me queda toda la seguridad que es el primero. ¿Qué fue eso? Eso fue Ángel, quien es muy crítico de sí mismo. Convencer a Ángel no fue tan fácil.
Pero había un consueta que acompañaba a Ángel, que copió y le pareció importantísimo, que es Juanita Sandra Santa María. Entonces Juanita dijo, sí, claro que sí, lo hacemos. Y una persona que me aparece muy frecuentemente en el trabajo editorial, que es la persona que se sentó a revisar de sus originales, que es Barbarita, que yo no me sé el apellido de Barbarita. Gómez, Bárbara Gómez. Entonces, claro, Barbarita se sentó con Juanita y obviamente empezaron a trabajar los textos. El trabajo de edición de ellas dos fue realmente excepcional. Cuando ya pasó a esta colección de los Andes, no, pues yo creo que ya hicieron 2 ajustes mínimos de menor, Sí. porque el texto estaba realmente muy trabajado. Entonces, ese libro tuvimos la oportunidad y la felicidad de entregárselo a Ángel en su homenaje, y porque el homenaje era pues reconocerle, agradecerle, y segundo, entregarle ese libro como pues como un testimonio de lo que Ángel significa en la edición académica y universitaria de Colombia. Bueno, y ahora está en la biblioteca editorial que creó Julio Paredes de la Universidad de los Andes, entonces está disponible en todos los formatos. Hay muchas colegas en Siglo que ya lo tienen súper rayado, mira, a Julia, todo el mundo lo raya, lo vuelve y lo mira, porque es aplicable además a muchas cosas relacionadas con el mundo editorial, no solo digamos, edición universitaria o académica, lo puedes extrapolar sin problema a cualquier cosa. Bueno, hemos llegado hacia el final del programa de hoy. Iba a decir, qué horror, se me están cruzando cosas a la sesión de hoy. Quisiera que oyéramos una cosa que tengo preparada para Juan Felipe. Hiciéramos la rifa e invitarlos a que se queden después de la rifa, porque quiero poner una última referencia artística, y los que se quieran quedar, contarnos cómo les pareció el ciclo, pues bienvenidos. Entonces, Juan Felipe, voy a dejar de presentar esto un segundo para hablar de lo que no se ama, lo que no se aprecia, que fue lo que me dijiste ayer. No, estoy así como obsesionada. Y dije, bueno, voy a tratar de conocer un poco a Juan leyendo estas referencias, y no la tenía preparada, pero oyéndote hablar hoy sobre tu experiencia en Bogotá, me saltó un poema así como a la cabeza y lo busqué rápidamente porque quería compartirlo con todos como para responderte sobre las lluvias de Bogotá, a ver qué opinan. Entonces, un segundo, tengo que cambiar porque lo conseguí leído por ella. Se hieren y se funden, acaban de dejar de ser la lluvia, traviesas en recreo, gatitos de un reino transparente, corren libres por vidrios y barandas, umbrales de su limbo, se siguen, se persiguen, quizás van de soledad a bodas, a fundirse y amarse, trasueñan otra muerte. Las gotas. Mi amada Ida Vitale. No, pues, si yo fuera a hacer la lista, creo que no, listas. Hay un poeta turco que la gente no conoce mucho, que es, ¿cómo se llama este? Sidney. Eso es una cosa. No, o sea, bueno, hagamos una cosa, les voy a hacer una lista de poetas recomendados y la compartiré, porque yo tengo lista, creo que, y además porque me gusta. Hay una pregunta que estaba por ahí de Jaime, que es que me da pena no Dale, porfa, gracias, sí, se me pudo haber pasado. ¿De qué forma y en cuáles pasos integran a los autores que van a publicar en el proceso editorial de la Universidad del Rosario? Es muy sencillo, Jaime, es escribirle a editorial@urosario, proponer la obra, si la obra está dentro de la colección, el catálogo de posible publicaciones de la universidad, pasa al comité editorial de la universidad, y ese comité decide si va a el comité editorial de la unidad académica donde podría estar vinculado al proyecto, o de una vez
se toma la decisión de enviarlo a evaluación de pares expertos. Y con esos vistos buenos del comité editorial, y también si está el comité editorial de la unidad académica y las evaluaciones, y si son positivas, se inicia el proceso de edición de la obra. Gracias, Juan. Juli, si estás lista, podemos hacer la rifa mientras, porque este sí me parece que cierra muy bien, el que sí estaba preparado, Mariposas de Ida Vitale. Mariposas altas en el poco cielo de la calle juegan dos mariposas amarillas. Crean sobre el seriado semáforo un imprevisto espacio, luz libre hacia lo alto, luz que nadie ha mirado, a nada obliga. Proponen la distracción terrestre, llaman hacia un paraje paralogismo o paraíso, donde sin duda volveríamos a merecer un cielo, mariposas. Ida Vitale. Eso es una belleza. Pero venga, les doy una imagen de esas mariposas. Hace muchos años, eso lo viví. Yo estaba en el Caribe colombiano y conocí a un pescador, Arturo, y su mujer, Fermina. Ellos vivían en una isla, que era la isla Múcura, que queda en el archipiélago de San Bernardo, y regresaban a El Rincón, en el continente. Entonces era un barco de vela. A Arturo le gustaba poner su radio de pilas, vallenato. Él tendía el vallenato y automáticamente el velero se llenaba de mariposas amarillas. Qué belleza. Cuando yo vi eso, dije, es que quien escribe esto simplemente está volviendo un poema lo que la vida le está dando. Recuerden las mariposas amarillas en una novela colombiana muy famosa. Entonces, esas son las posibilidades de las imágenes que nos entregan los textos. Y de la vida. Gracias, Juan. Juli, ahora si quieres la rifa y después de los ganadores hacemos el cierre, ¿les parece? Tenemos varios pendientes y varias deudas. Y Juan, esto te incluye a ti, mandar la lista de poesías de Juan Felipe. Nos habían pedido los imprescindibles de Gedisa para librerías y nuestro amigo Manuel Ortuño de Trama consiguió un artículo que quería compartir con todos sobre cómo escribir una contraportada o algunas claves sobre contraportadas. Claramente no es un manual, es muy divertido como todo lo de Manuel, pero esas son como cosas que les debemos. Entonces, la próxima semana o en 2 semanas les mandaremos todas las memorias más esas deudas que tenemos con cada uno de ustedes. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este cierre tan bonito, poético, filosófico sobre el mundo de la edición. Fue muy chévere y muy bonito que estés acá con nosotros. Con mucho gusto, muy agradecido por la invitación, a mí poder sentarme a hablar de lo que me enamora, me parece un placer y creo que la gente lo disfrutó y si no, pues nos dicen y volvemos y lo intentamos. Ahí pongo mi correo electrónico, María Elvira, que lo pidió Jaime. Perfecto. Entonces, ahí está mi correo para que lo tengan y ahí está mi dato y con mucho gusto y yo encantado de... Para todas las personas de Siglo, significa mucho, Juan, que tú hayas cerrado este encuentro de conversaciones alrededor de ideas fundamentales de nuestro oficio, que es la edición, que son los libros, la comunicación social y cultural del conocimiento. Esto ha nacido como un acto de admiración de todas las personas con las que trabajamos y de todo lo que nos ha dado Ángel a cada una de las personas que trabajamos en Siglo. Esto hace parte del trabajo de muchísimas personas. Está el departamento de comunicaciones, está el departamento comercial, está la gerencia de la edición, el departamento de mercado digital. Mucha gente hizo parte de este ciclo, la misma Juanita que la nombraste, pasándonos referencias, cosas. Entonces, todo esto es posible cuando trabajamos en equipo y quiero que lo sepan. Y eso es lo que hace Siglo, trabajar en alianza, en equipo, porque parte de que el libro y las ideas circulen solo puede ser posible cuando reconocemos a los otros y logramos un trabajo comunitario. Y para cerrar, déjenme por favor ponerles esta
referencia que no saben cuántas veces ha salido. Cada vez que abrimos libros sobre Ángel, hablamos con gente sobre Ángel, nos cuentan las personas, o sea, esto tienen que verlo. O sea, por favor, la última referencia. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Gracias por acompañarnos en este camino. Venga un segundito para que remate con lo que puso. Dejar de ser amada es convertirse en invisible. Tú ya no te das cuenta de que posee un cuerpo. Eso es Margaret Yourcenar. Gracias, Juan. Poesía por todas partes. Gracias por acompañarnos en este camino, porque siempre es más bonito construirlo en conjunto. Gracias a todas las personas, a ti, Juan. Todo esto va a quedar en internet para que lo sigan viendo, y yo solo quisiera prometerles que el próximo año nos vamos a volver a ver en otro tema, en otra discusión. Gracias, y los que quieran contarnos algo, escribirnos, abrir el micrófono, bienvenidos. Gracias, 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 de verdad. Gracias. Hasta pronto.